Üdvözlök mindenkit, ez itt a Pestext Fesztivál, én pedig Kutasi Mercedes vagyok, az ELTE spanyol tanszékének oktatója, műfordító. A következő fél órában Karina Sainz Borgóval fogok beszélgetni. Karina venezuelai író, újságíró, Madridban él, és beszélgetésünk apropója az, hogy néhány nappal ezelőtt jelent meg az első regénye magyarul, Megy le a nap Caracasban címmel, a Jelenkor kiadó gondozásában Dornbach Mária fordító, és erről a könyvről, a venezuelai helyzetről és az irodalomról, latin-amerikai elődökről fogunk vele beszélgetni. Kezdjük is. Hola Karina, mucho gusto tenerte aquí en el Festival Pestext con nosotros. Y te cuento que acaba de salir tu libro, acaba de publicarse, y he leído que es un libro, es una primera novela que está traducida a más de 20 idiomas, ¿no? ¿Cuántas exactamente? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto poder compartir en el festival y, bueno, y acompañar la salida de la hija, ¿no? Sin duda, sí fue muy curioso el proceso porque finalmente creo que la novela se vendió en 28 países, pero las traducciones sobrepasan las 20 sin duda, ¿no? Que ha sido un proceso muy curioso porque hay un gran acto de confianza, ¿no? Confianza en el traductor y en el sentido de que él está haciendo, o ella, los traductores están haciendo la voz de Adelaida, ¿no? Y en ese aspecto me parece que ha sido un proceso interesantísimo. Y incluso cada país tiene una sensibilidad diferente, ¿no? De hecho, eso marcó el cambio del título en muchas ocasiones de la novela, que realmente Noche en Caracas viene a ser un poco como la alternativa, porque había un marco un contexto más claro para entender de qué era la novela y bueno, yo me siento cómoda con las dos versiones. Por supuesto, la novela se publica en 2019, ¿verdad? Y es el año de la pandemia, entonces se escucha mucho en las editoriales que la pandemia marca las ediciones de los libros, que es imposible de presentar, que no hay ferias como lo vemos y vivimos, ¿no? Y sin embargo parece que tu libro como si pasara de alto por todas esas dificultades y tiene un éxito tremendo, es una primera novela, ¿no? ¿Cómo vives tú este éxito? Bueno, mira, yo creo que en efecto, como tú dices, el 2019 fue el último año. O sea, nosotros pudimos tener actividad porque la pandemia no había aterrizado en nuestras vidas. Y eso le permitió al libro tener una vida y tener una vida mucho más larga. Parece curioso, pero yo acabo de sacar novela en marzo, El Tercer País. Y lo más curioso es que El Tercer País lo que ha hecho es empujar todavía más a la hija de la española, ¿no? Entonces, ¿cómo vivo ese proceso? Con una enorme gratitud. Creo que el acto de leer es un acto de generosidad. Creo que los lectores han acogido el libro con muchísima sensibilidad y es algo que realmente valoro y agradezco. Porque creo que en este momento las novedades editoriales son exageradas y de alguna manera siempre está, ¿no? Siempre hay otra presencia del libro que quizás podríamos atender. Y como proceso personal ha sido un proceso de aprendizaje. Ha sido un enorme proceso de aprendizaje, conversaciones como esta que estamos teniendo, conversaciones con los editores, el estar constantemente en contacto con lectores de otras sensibilidades. Yo creo que en cada país se ha leído con una sensibilidad diferente y eso enriquece. A mí me ha enriquecido mucho como persona. Creo que el proceso creativo no está reñido y no está separado del proceso personal. Y en ese sentido creo que ha sido un viaje tremendo esta novela para mí. Y como toda primera novela, por supuesto, no puedes eludir las comparaciones, ¿no? En una entrevista hablas de Flaubert. Que es normal, ¿no? Y sí, por supuesto. Me gustaría preguntarte sobre Flaubert, ¿no? En una entrevista dices que Madame Bovary es un gran libro, ¿no? Lo elogias y hablas de él como
quizá un antecedente, ¿no? Te leo la cita que dijiste, dices, Madame Bovary es una de las más grandes novelas sobre el vacío y la insatisfacción jamás escritas, ¿no? Con esto compartes la opinión de Vargas Llosa, y de hecho Vargas Llosa, que tiene, sabemos, ¿no?, un gran libro sobre Flaubert, dice que Madame Bovary vive entre la ilusión y la realidad, que es algo súper acertado para tu libro, ¿no? ¿Sientes que hay algo en común entre Flaubert y la literatura hispanoamericana, si se puede decir esto? Yo creo que, ahora que lo mencionas, porque tiene mucho sentido, realmente Vargas Llosa como pater, ¿no?, literario, sobre nosotros, digamos que nos transmitió, nos contagió la curiosidad por Flaubert. Yo llegué a Flaubert por Vargas Llosa. Y sin duda alguna, ahora no estoy de acuerdo en muchas de sus lecturas. Creo que él hace una lectura un poco plana de Madame Bovary, pero bueno, es un Nobel, no le voy a disputar yo a Vargas Llosa nada. Pero sí siento que el Madame Bovary, Flaubert como autor, propone ese elemento que caracteriza toda la escritura, ¿no?, universal, que es la insatisfacción, ¿no? El hecho, ese bobarismo, esa necesidad de estar constantemente evadiéndose, buscando cosas nuevas, creo que es muy, muy, muy del ser humano. De hecho, hay una versión de Antígona que está traducida por Hölderlin, y él hace como todo una reflexión que dice, el hombre es de aquello de lo que no hay, ¿no? Entonces, aquello que no tienes lo vas a ir a buscar siempre. Y en ese sentido yo creo que Emma Bovary tiene una lectura muy, muy amplia al respecto, a pesar de que es un personaje que yo creo que yo llegué a comprenderla, creo que en la cuarta, quinta lectura. ¿No? Al principio me pareció una mujer necia y frívola, ¿no? Y después me di cuenta que no, que lo que era realmente era un gran reflejo, ¿no?, del inconformismo y la insatisfacción, que para mí es realmente la gran novela sobre la insatisfacción. Muy contemporánea, es muy de nuestro tiempo. Por supuesto que sí. Sigamos con antecedentes, ¿no? Has mencionado que ya desde La hija de la española ha aparecido una nueva novela también, ¿no?, en El tercer país, y esta Sí. novela también la están comparando, ¿no? La están comparando con Rulfo, y dice un crítico tuyo que es una novela con aroma a la literatura del boom. ¿Qué te parece Mm, esto? ¿Te sientes heredera de la literatura del boom? ¿Es algo ya súper repetido y no quieres ya escuchar no, nada más? no, en absoluto. Yo pertenezco a una tradición literaria que es la del español, que tiene un brazo muy importante en el boom. Yo creo que el boom fue decisivo, no solamente en América Latina, sino para la propia literatura en España. Fue una renovación, ¿no?, en muchos aspectos de lo literario. Y sin duda alguna, yo no podría jamás renegar de los padres del boom. Tuve suerte porque generacionalmente el boom no fue una losa como si lo fue para autores quizás de la generación previa, ¿no?, los autores que tendrían hoy 50 años, que sí se sentían, ¿no?, muy, muy oprimidos por el boom. Pero sin duda alguna yo no puedo, no puedo renegar de aquello con lo que fui alimentada. Es decir, leí durante muchos años el boom. De hecho, la mayoría de mis lecturas europeas vienen atravesadas y tamizadas por la prescripción del boom. Por ejemplo, Borges. O sea, yo creo que leo a Chesterton porque he leído a Borges. Entonces ocurre algo muy similar en ese sentido. Entonces, no soy capaz de renegar de los padres. Creo que también mi generación va modulando, ¿no? Hay una relación con el paisaje muy profunda en mis libros y en este también. Y en el caso del tercer país, lo que mencionabas de Rulfo, esa fue una elección deliberada. Es decir, de hecho, en el libro, en el tercer país, se abre con una cita de Pedro Páramo, porque yo de alguna manera estoy como pidiendo permiso para hacerle un homenaje al maestro Rulfo, porque esta novela ocurre en un territorio inventado, en un territorio ficticio. Y yo dije, bueno, vamos a por los autores que crearon lugares que no existen. Y yo dije, Faulkner no, porque Faulkner no tiene la sensibilidad o no se está metiendo donde yo me quería meter. Y dije, Rulfo, sin duda alguna Rulfo, porque el otro escritor que quedaba, digamos que el que podía apelar era Bennett, Juan Benet, que es un escritor español, pero yo decía, no, es Rulfo a donde me tengo que ir a meter. Pero es una linda comparación, ¿no? O sea que ojalá a mí me compararan algún día con Rulfo, ¿no? Creo que Oh, es un... sí, claro, yo agradezco muchísimo a veces la generosidad, pero creo la verdad que la literatura latinoamericana está llena
de cosas valiosas que tendríamos que recordar y utilizar. Y la literatura en español también, la literatura española tiene unos autores tremendos. Yo vivo y trabajo en España desde hace ya casi 20 años y mi apreciación de la literatura y del idioma se ha vuelto más global, ¿no? Puedo pensar en español, ¿no? En el sentido de que hay toda una tradición literaria que se cruza, ¿no? Y mucha de mi escritura es un mestizaje entre ambas cosas. Por supuesto. Pasemos al libro, porque, bueno, viene a la historia, porque acabas de contar que siendo venezolana llevas casi 20 años en Madrid, Uh viviendo en -huh, España, uh -huh. lo cual muestra paralelismos muy grandes, ¿no?, con la historia de la protagonista de tu libro. Entonces te hago la pregunta que seguramente muchos ya te han hecho, ¿no? ¿Hay algo de autobiográfico y qué hay de autobiográfico en tu libro? Bueno, sí, hay mucho, hay muchas cosas, ¿no? Principalmente lo autobiográfico es la gran relación rota que tiene Adelaida Falcón con el país del que se marcha. Es decir, el personaje yo le he cedido mi aliento o mi desaliento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí es cierto que crea un artefacto de ficción. Necesitaba una narradora que fuera periodista o editora lo suficientemente culta como para poder hacer un mapa, ¿no? Y también para mostrar que hay determinados procesos sociales, políticos, que normalmente siempre despedazan a las clases medias. Y Adelaida Falcón es una muestra de esa clase media. Entonces, ella como personaje me permitía una serie de cosas, ¿no? Plantear la huida o la expulsión, porque ella huye y se marcha, pero también se siente expulsada, ¿no?, de la sociedad de la que forma parte. Y yo tuve un proceso parecido. Sin embargo, tengo que decirte, Mercedes, que yo tuve la suerte de poder elegir. Yo elegí cuándo me iba, elegí cómo me iba. Y hemos visto que en los últimos años que eso no es posible, ¿no? Y lo digo en diferentes países también, y por eso a mí me persigue la imagen del refugiado y del asilado, ¿no? Porque me parece que el exilio era la gran característica del siglo XX, por lo menos en la literatura, en la cultura, en casi todos los órdenes. Y en el siglo XXI estamos viendo una cosa parecida, pero con circunstancias que no necesariamente son atribuibles a una guerra, sino a una cosa mucho más compleja. Y yo creo que Adelaida se mete en esa discusión en buena medida porque a mí esas son las preocupaciones, las cosas que me obcecan. Introduciendo un poquito tu libro en el contexto, bueno, para que los lectores también sepan algo, es un libro absolutamente reciente, salió hace 2 días, así que ponemos un poquito de spoiler, ¿no?, para los lectores. Estuve hablando hace un par de días con tu traductora y quedamos en que es un libro, a fin de cuentas, realista, pero es un realismo muy raro, ¿no?, porque no aparecen datos concretos, no aparecen nombres concretos Sí. de políticos, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, hay también muchas cosas alegóricas, los nombres, por ejemplo, de los protagonistas, ¿no? Y un par de detalles como la toma de la casa. Entonces me gustaría que habláramos un poquito sobre este tipo de realismo raro, ¿no?, donde lo concreto se vuelve en alegórico y al mismo tiempo hay una abstracción muy grande. ¿Puedes contar de esto? Claro, ahí tengo un buen amigo que me dice que la novela no es realismo mágico, sino realismo trágico, ¿no? Entonces creo que hay mucho de que esa realidad que evidentemente a la cual yo soy fiel, es decir, trabajo canónicamente la idea, ¿no?, de la literatura realista, quería despegarla de una serie de problemas que tenían. Evidentemente yo estoy retratando una sociedad en un proceso político de decadencia y que además tiene un marco muy claro. Y no quería que la novela tuviera una vocación de reportaje, ni que fuera una novela histórica o política en el sentido canónico de retratar un periodo de una historia, sino lo que quería era mostrar una foto de la decadencia moral, política. Por eso no hay nombres de políticos. Primero porque creo que eso creaba problemas técnicos. Me hubiese roto el texto, hubiese tenido que explicar mucho más. Yo estoy basándome en la historia reciente de Venezuela, pero he aplicado algunas cirugías
para poder hacer más sencilla, por ejemplo, la infancia de la protagonista, que ocurre, va de manera paralela, ¿no?, al descalabro político del país. Si yo dejaba eso con alegorías, con siluetas, iba a ser más sencillo para un lector entrar y resultaba mucho menos confuso, y aparte a mí me parecía que estéticamente quedaba mucho mejor. Y con respecto a los lugares, muy pocas veces se dice Venezuela, muy pocas veces, siempre es Caracas o Kumare, Caracas, porque yo necesitaba quitar ese gran peso, ¿no?, que suponía la palabra, o sea, el país, la realidad. Insisto, yo quería que un lector que se asomara a este libro sintiera que estaban hablando de él o de ella, no importa dónde estuviese. O sea, yo creo que es una gran novela sobre la pérdida, o sea, es mi gran esfuerzo de una novela sobre la pérdida. Y por eso hay tanta alegoría, ¿no? Por eso las madres se llaman, la madre y la hija se llaman igual. Por eso hay una serie de decisiones, por ejemplo, que es verdad que los hijos de la revolución existen como acuñado, o los hijos de la patria, pero yo preferí utilizarlo como un genérico, porque creo además que cualquier persona que se plantea con Adelaida, porque este libro empieza ante una tumba abierta, ¿no?, la tumba abierta a una madre, en realidad es una idea que te remite a la pérdida personal, a la pérdida afectiva, a la sensación de que te quedaste sin infancia, que ya no tienes lugar de origen. Entonces me parecía que todo eso resultaba mucho más claro en una estructura más elegante, más cuidadosa, ¿no?, en muy poco dato, porque además, insisto, hay como una sensación de que las novelas tienen que contar o explicar una realidad, y lo hacen a su manera, pero tienen una lógica autónoma. Y en ese sentido, por eso es que, siendo una novela realista, tiene tanto de alegórico y de alegoría. Y en lo que a las alegorías se refiere, estás utilizando y aprovechando muchos de los elementos muy conocidos y muy clásicos de la tradición literaria hispanoamericana, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al tema de la civilización y la barbarie, que está muy, muy acentuada, ¿no? La civilización con la figura de la madre que lleva las gafas, que va a los museos, a ballet, y al mismo tiempo el tema de la barbarie, mencionando incluso el libro de Doña Bárbara, ¿no?, que aparece entre las lecturas, ¿no?, Entre que las es el libro lecturas. por excelencia, ¿no? Después tienes los gordos y los flacos, así, casi como figuras de comedia del arte, ¿no? O sea, que muy, muy típicas, ¿no?, y muy caricaturescas muchas veces. Lo mismo con la vida y la muerte, ¿no? Y, o sea, que estás operando con contrastes, ¿no?, dentro de lo alegórico. Mucho. ¿Cómo lo Porque dices? yo O creo, sea, las alusiones son a propósito, ¿verdad? sí, bueno, es decir, todo el juego de opuestos que libra la novela tiene también como propósito, ¿no?, mostrar una sociedad que hasta cierto punto es miope, que ¿cómo decirlo?, no es capaz de entender lo que les ocurre, no es capaz de comprender sus propias contradicciones. Y yo quería que el libro retumbara y resonara esa contradicción perpetua, ¿no? Esta idea de que ella vive en un país en el cual la pobreza y las diferencias sociales son inmensas, pero en el cual el culto a la belleza está muy presente. O la poca sensación de un proyecto moderno, ¿no? Porque como tú bien dices, la madre que fue criada en un país con un proyecto moderno, es la primera universitaria de la familia, es decir, hay una idea de lo que fue el proyecto democrático, ¿no?, del siglo XX, y creo que ese proyecto es común en muchos países de América Latina. Yo suelo decir el Caribe porque Venezuela tiene una característica muy particular, ¿no? Nosotros no tenemos, incluso desde la colonia, o sea, desde el Imperio Español tenemos unas características muy particulares. Y una de ellas es esa tendencia hacia el desorden, esa tendencia hacia el desorden político, ciudadano, y que, bueno, y que en esta novela adquiere su foto más clara, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que sí, en efecto, la oposición entre un proyecto moderno y un panorama político convulso determinan los últimos los 200 años que tenemos casi todos como repúblicas en Latinoamérica, a diferencia, por ejemplo, de Europa, ¿no?, que ha tenido otros procesos mucho más largos y que ya incluyen nuestros problemas. Y por eso creo que muchas cosas les van a sonar familiares a los lectores en términos políticos, ¿no? Yo creo que la figura un rebrote del autoritarismo y de la demagogia en alguna medida explican eso.
en lo que se refiere a tu texto, ¿no? El texto propiamente dicho, se nota mucho que está muy trabajado literariamente, ¿no? Para que sea un texto bello, para que sea un texto literario. Al mismo tiempo, las partes que describe los horrores, ¿no? De las luchas de las calles y esas cosas son realmente muy, muy crueles, ¿no? Y muy objetivas. Quiero preguntarte hasta qué punto influye en tu escritura el hecho de que eres periodista. Claro, claro. Lo es todo. Es decir, yo no puedo entender, por mi edad, por mi experiencia, yo veo el mundo a través del periodismo, ¿no? Y es cierto que yo soy periodista cultural, pero sinceramente todos los periodistas nos metemos en problemas a cada rato. Y yo de muy joven estuve mucho en las calles en mi ciudad. Hice mucho reporterismo de investigación, vi muchas cosas, vi cosas para las que no estaba madura. No estaba madura para entenderlas. Yo tendría 18, 19 años. Y claro, eso condicionó en buena medida no solo mi punto de vista, sino lo que veo y lo que cuento. Es porque realmente eso lo he visto, sé cómo huele. Y, o sea, lo único, bueno, no, porque hago spoilers si digo lo único que no es verdad, pero sí, sí hay un condicionamiento tremendo ahí del periodismo, ¿no? Como punto de vista. Ahora, los temas que tratas, los ambientes que describes, son muy, muy latinoamericanos, ¿no? Desde aquí, desde Europa Central, lo latinoamericano es más lejano todavía, ¿no? Pero he escuchado una entrevista contigo donde tus interlocutores españoles también se extrañaban del vocabulario, por ejemplo, que estás utilizando, ¿no? De que las plantas tienen un nombre diferente, que hay muchos elementos de la realidad que se llaman de otra manera, ¿no? Ahora, Claro. desde Europa Central, que es un universo aparte, ¿no? Comparando con Venezuela, bueno, por lo menos está muy lejos, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿En qué puede o cómo puede identificarse un lector centroamericano con las historias que cuentas? Yo creo que el elemento que hay, aunque es cierto que el aspecto, el fraseo, el paisaje es distinto, creo que la novela tiene y alude a cosas que nos atraviesan a todos, ¿no? Esa sensación de pérdida, perdón, esa sensación de pérdida, de búsqueda, de angustia, de muerte, creo que son valores universales, solamente que ocurren en un contexto distinto, pero no, pero yo creo que podrían hablar exactamente igual y podrían ofrecer un repertorio de sentimientos y de reacciones. Ujú. De este libro en concreto no podemos hablar porque acaba de cumplir 2 días o 3 días de ser publicado, ¿no? Pero ¿sabes algo de la recepción de tu novela en los países, en los demás países de Europa Central? En Polonia he visto que ya se ha publicado hace tiempo, ¿no? Y Y yo lo percibo que hubo una gran sensibilidad y que la percepción que hubo era la belleza. O sea, la mezcla belleza-violencia fue lo que más, creo yo, caló en los lectores y en los propios editores, además, que creo que comprendieron perfectamente cómo explicar el libro, ¿no? A través de la cubierta o incluso en su misma apreciación. Yo no sé leer, desafortunadamente, en muchos idiomas, pero creo que el trabajo que hicieron fue muy cuidadoso y muy bueno, y los lectores lo percibieron, fueron capaces de percibir esa mezcla de belleza y horror. ujú. ¿Tienes algún trato con tus traductores? Porque, bueno, hablando de estas palabras raras, ¿no? Que son muy propias de Venezuela, que incluso he escuchado que hubo españoles que no comprendieron, ¿no? Me imagino que tus traductores te habrán llamado, te habrán escrito, te habrán preguntado cosas, ¿no? Sí, 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 con casi todos he hablado, Ujú. con casi todos. Claro, como todo, con algunos tengo más relación que otros, pero ha sido un proceso interesantísimo porque cada uno ha tomado unas decisiones y a mí me han gustado las decisiones que han tomado. En algunos, por ejemplo, no se traducen algunas expresiones. Por O ejemplo, algunas, hay garabí, que es una expresión de júbilo. Hay garabí, que está en una canción. Y es verdad que en España también les sorprendía muchísimo, muchas palabras, pero que lo divertido es que son palabras que ellos o no conocían o ya no usaban. Entonces, claro, en el Caribe, América Latina no es una unidad, América Latina es muy diferente. Un mexicano habla muy diferente de un argentino, un venezolano habla muy diferente de un colombiano de Bogotá, por ejemplo. Entonces, todo eso
está ahí dando vueltas, porque, insisto, al vivir en España, yo me he permeado, o sea, tengo más relación con más acentos, con más sensibilidades, y a mí me encanta el sonido del lenguaje, entonces me entretengo y es algo que voy solita a hacerlo, ¿no? Y me sale solo, me sale natural. Ujú. Eh, Se nos va acabando el tiempo, Karina, así que te voy a hacer la última pregunta que tiene que ver con el libro objeto. No puedo no observar o no ver que las portadas siempre son bellísimas, ¿no? Cuando salió este libro vi la portada que es realmente espectacular, ¿no? Y a propósito, estaba buscando en internet qué tal las demás portadas, ¿no? Todas apelan a la belleza, todas tienen elementos muy, bueno, puedo decir que muy relacionados con lo femenino, ¿no? Tienen Sí, sí, sí. flores, tiene aves, tienen plumas, la luna, algunas veces que Borges dice que es un tema poético por excelencia, ¿no? Y luego cuando abro el libro de repente me choca lo Mm. brutal, ¿no? Que aparece dentro. Me gustaría preguntar, por una parte, si tienes palabra en la edición, en el diseño del libro propiamente dicho, ¿y qué te parece esto de elegir lo bello para un libro así de fuerte? Bueno, es una trampa, ¿no? Es una trampa, no, mentira. A ver, es que para mí el libro es bello porque es muy violento. Son dos cosas que están muy ligadas. Yo confío enormemente en el talento y en la capacidad y la sensibilidad de los editores, porque yo creo que cada lector en cada país tiene unos códigos diferentes. La cubierta que podría comprenderse quizás en España, quizás no va a ser tan comprendida en otros sitios, necesita más herramientas, pero en ese aspecto sí creo que todos los editores han acertado en exprimir la esencia del libro, que es lo bello y lo violento, ¿no? Y bueno, no sé, a mí las cubiertas son parte, ¿no? De la vida de un libro y tienen un trabajo detrás tremendo, ¿no? Y el diseñador se convierte en un gran lector también, ¿no? En el momento de extraer ese sentido y ese significado. Por supuesto, y este libro yo creo que ha salido maravilloso, tanto por dentro como por fuera. Así Muchas gracias. que, Karina, te agradezco mucho el diálogo y Muchísimas te gracias. deseo mucha suerte para las cosas que estás escribiendo ahora. Y ojalá nos veamos en persona Por algún día, favor, que algún sea muy año. pronto. Con Sería un muchas ganas, gusto. además. Bueno, muchas gracias por Muchas el gracias. diálogo. Chao, chao, hasta luego. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ezen a beszélgetésen, és meghallgattátok Karina Sainsborgot. A könyv pedig Megy le a nap Caracasban címmel már kapható a boltokban. Dornbach Mária fordította, a Jelenkor kiadó adta ki, és Féder Márta csodálatos borítójával láthatjátok a boltokban. Kövessétek a Pestex Fesztivál további programjait is, úgy online, mint élőben. Köszönjük szépen a figyelmet!